Hola. Una de las últimas cuestiones básicas que nos queda por estudiar de un convertidor reductor es cómo elegimos el condensador que tenemos a la salida. Y para ello necesitamos ver cómo afecta ese condensador al rizado de la tensión de salida. Ese va a ser el objetivo para hoy, así que vamos a ello. Como en vídeos anteriores tenemos que hacer algunas consideraciones a la hora de analizar esta cuestión y algunas de ellas ya han aparecido en varios vídeos. En concreto, vamos a seguir analizando o considerando componentes totalmente ideales, vamos a seguir considerando que nuestro convertidor reductor ya está en régimen permanente y como en el vídeo anterior vamos a considerar que la inductancia no es infinita, tiene un valor finito y por tanto la corriente por la bobina tiene un cierto rizado. La novedad de este vídeo es que vamos a hacer algo parecido con el condensador que tenemos, con la capacidad del condensador que tenemos en nuestro convertidor. Va a dejar de ser un valor infinito y vamos a considerar un cierto valor finito para poder evaluar cómo es el rizado de tensión. Si recordamos, en los vídeos anteriores decíamos que si consideramos una capacidad infinita, el rizado de la tensión en ese condensador es despreciable y por tanto las tensiones en los condensadores son constantes. Esto es algo bastante cierto a nivel práctico. Cuando se diseña un convertidor, reductor o muchos otros que estudiaremos, lo más habitual es que se diseñe de tal forma que las tensiones en esos condensadores sean muy constantes. Lo que ocurre es que si precisamente lo que queremos estudiar es cómo es el rizado en esos condensadores para poder tener un criterio con el que elegir la capacidad, no podemos hacer esa simplificación, si no es imposible darle respuesta a esa pregunta. Así que en este vídeo vamos a considerar que la capacidad no es infinita. Bien, lo primero que vamos a hacer es, como ya hicimos en vídeos anteriores, ver qué pasa con las corrientes que afectan a ese nodo que tenemos ahí. Por un lado tenemos la corriente por la bobina, por otro lado la corriente por el condensador y por otro lado la corriente por la carga. La corriente por la bobina ya la habíamos estudiado en el vídeo anterior. Tiene un aspecto como el que vemos aquí, es una forma de onda periódica, de periodo igual al periodo de conmutación, presenta un cierto rizado, su forma es triangular y vamos a recordar 3 puntos que ya vimos en ese vídeo. Primero de los puntos era el resultado de aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en ese nodo y la conclusión a la que llegamos es que la corriente por la bobina, una parte va por el condensador y otra parte va por la carga. La segunda aproximación o la segunda conclusión a la que llegábamos es que la corriente por la carga es bastante constante. Así que decíamos que la corriente es I mayúscula O, resaltando que es un valor muy constante. Y eso, bueno, no es el tema de este vídeo, pero recordemos que se debía a que la tensión en ese condensador, aunque tenga un cierto rizado, va a ser muy constante y como mi carga se modela como una resistencia y esa resistencia es bastante constante, pues la corriente que demanda mi carga es, en general, totalmente constante. Y el tercer aspecto que hay que tener en cuenta ahora y que ya habíamos comentado es que, como estamos en régimen permanente, la corriente media por el condensador es cero. Bien, estos 3 puntos nos permiten deducir cómo es la corriente por el condensador. Va a ser algo como lo que tenemos ahora mismo en la imagen. Esto de aquí es la corriente por el condensador. Y lo que me dice esa gráfica y que es el resultado de lo que me dicen esos 3 puntos que he señalado a la derecha, es que la corriente por el condensador es la corriente por la bobina menos el valor medio de la corriente por la bobina. Es decir, dicho de otra forma, la corriente por la bobina se distribuye una parte va por el condensador y otra parte va por la carga. Por la carga va la componente continua y por el condensador va la componente alterna. Toda esa parte variable que vemos ahí. Bien, antes de seguir vamos a destacar un punto que nos va a ser útil para dentro de unos minutos y es el valor máximo de esta forma de onda de corriente por el condensador. Y básicamente es la mitad del rizado pico a pico de corriente por la bobina. Delta IL
partido de 2. Ese es el valor máximo de corriente por ese condensador. Bien, vamos a seguir. Una vez que sabemos cómo es la forma de onda de corriente por el condensador, vamos a ver cómo es, o tratar de deducir cómo es el rizado de la tensión a la salida del convertidor reductor, es decir, en el condensador. Vamos a tratar de dibujarlo aquí abajo, donde tenemos la tensión de salida, y sabemos que va a ser un valor muy constante, va a tener una cierta componente continua que llamamos V mayúscula O. Ya vimos en vídeos anteriores que nosotros controlamos esa tensión de salida gracias al ciclo de trabajo, y es básicamente el ciclo de trabajo por la tensión de entrada. Bien, sabemos que tiene ese valor, esa componente continua, y debido a esa corriente, que esta es la novedad de este vídeo, debido a esa corriente variable en torno a cero que está circulando por el condensador, va a aparecer un cierto rizado en la tensión en ese condensador. Vamos a hacer un pequeño razonamiento para tratar de deducir cómo es la parte variable de esa tensión en el condensador. Tenemos ahí la expresión general que me relaciona tensión en un condensador en función de la corriente por el condensador. Sería un valor inicial más 1 partido de la capacidad integral de la corriente por el condensador. Y vamos a hacer un pequeño razonamiento. ¿Qué ocurre si la corriente por el condensador es mayor que 0? Pues lo que ocurrirá es que la tensión en el condensador subirá. Y cuando la corriente por el condensador sea menor que 0, la tensión en el condensador subirá, independientemente de que esa corriente por el condensador esté subiendo o bajando. Lo importante es si es mayor que 0 o es menor que 0. Eso es en lo que nos tenemos que fijar para ver si la tensión en el condensador sube o baja. Bien, ¿qué ocurre? Si tenemos esto en cuenta, podemos deducir más o menos cómo es la tensión en el condensador de forma más real. Lo que vemos es que cuando la corriente por el condensador pasa a ser positiva, la tensión en el condensador empieza a subir. Y aunque a partir de este punto empiece a bajar la corriente por el condensador, la tensión en el condensador sigue subiendo hasta que se hace negativa. Eso es lo que acabamos de ver razonando sobre esa expresión general. Así que en esta parte de aquí, la tensión en el condensador va a subir. Y a partir de ahí irá bajando, subiendo, como muestra la forma de onda, de forma periódica. Bien, pues nuestra idea es evaluar cuál es el rizado de la tensión de salida, cuál es el rizado de la tensión en el condensador. Así que lo que vamos a evaluar precisamente es cuál es el incremento de tensión que se produce desde este instante, que voy a llamar T1, hasta este instante que vamos a llamar T2. Bien, vamos a usar la ecuación general. Ese rizado, que es el del condensador, pero podríamos poner el rizado de la tensión de salida, es lo mismo, pues básicamente va a ser 1 partido de C integral desde T1 hasta T2 de la corriente por el condensador. Y voy a poner esto de otra forma. Cuando hacemos una integral, lo que estamos haciendo es evaluar un área bajo una curva. Así que esto va a ser 1 partido de C por el área. ¿A qué área me estoy refiriendo? Pues al área que queda en la curva de la corriente por el condensador entre los instantes T1 y T2. Dicho de otra forma, este área de aquí. Realmente ese área lo que representa es una carga eléctrica, es la integral de una corriente. ¿Cómo es o cuál es la expresión de ese área? Es muy sencilla. Es el área de un triángulo, un medio de la base por la altura. Un medio de la base, si voy a ponerlo en otro color, si nos fijamos por cómo es la forma de onda, se puede llegar a la conclusión de que esto es la mitad de un periodo. Así que un medio de la mitad del periodo.
por la altura, y la altura ya la hemos evaluado. El valor máximo que tenemos aquí es delta IL medios. Delta IL medios. Así que ya tenemos la expresión que me relaciona capacidad con rizado de la tensión de salida. El rizado de la tensión de salida es un 1 partido de la capacidad por 1 medio por mitad del periodo por mitad del rizado pico a pico de la corriente por la bobina. Vamos a usar este resultado para elegir ahora la capacidad que necesitamos. Bien, poniéndolo de forma más bonita, tenemos aquí el rizado de la tensión en el condensador como el periodo de conmutación por el rizado de la corriente por la bobina pico a pico partido de 8 veces, porque en el denominador teníamos 2 por 2 por 2, y también partido de la capacidad que usemos. Si nos fijamos, podemos hacer un pequeño análisis. Si nosotros subimos la capacidad, lo que va a ocurrir es que el rizado baje, es decir, cuanto más capacidad pongamos, menos rizado de tensión tenemos. Otra conclusión importante, si subiésemos la inductancia, lo que ocurriría es que el rizado de la corriente, como ya vimos en el vídeo anterior, bajaría. Y como resultado, el rizado de tensión en el condensador también bajaría. Y otro aspecto a destacar es que si nosotros aumentásemos la frecuencia de conmutación, el rizado de la tensión en ese condensador bajaría mucho. ¿Por qué digo que bajaría mucho? Voy a ponerlo así. Porque en primer lugar, bajaría el periodo, pero es que también estaríamos bajando el rizado de la corriente, como ya vimos en el vídeo anterior. Bien, así que hay varias formas de, digamos, reducir el rizado de la tensión de salida. Podemos subir la capacidad, podemos subir la inductancia o podemos subir la frecuencia de conmutación. Bien, en cualquier caso, a nivel práctico, como ya vimos en el vídeo anterior, si ya tenemos una frecuencia de conmutación con la que operar, la inductancia la elegiremos en base al rizado de corriente que permitimos por la bobina y después ya solo nos quedaría la capacidad como variable con la que jugar para fijar el rizado de la tensión de salida o garantizar que no nos pasamos de cierto límite en el rizado de la tensión de salida. Bien, así que simplemente pues tendríamos que evaluar esto. La capacidad tendría que ser mayor o igual que el rizado de corriente por la bobina que estemos permitiendo, partido de 8 veces el requisito que se nos exija de rizado de la tensión de salida. Y abajo también voy a expresarlo en función de la frecuencia, que me gusta más que el periodo. Aplicando esa fórmula podríamos deducir qué capacidad necesitamos. Bien, y antes de acabar, hay que destacar algo que ya hicimos de forma parecida con las bobinas. Y es que en el caso de las bobinas no solo teníamos que tener en cuenta la inductancia que necesitamos, sino también la corriente que iba a circular por ellas, porque condicionaba la energía y eso a su vez condicionaba el tamaño. Con los condensadores ocurre algo parecido. Al final, el tamaño de un condensador depende de la energía que sea capaz de almacenar. La energía que almacena un condensador es un medio de la capacidad por la tensión que esté soportando al cuadrado. Así que este condensador que estoy usando a la salida va a soportar la tensión de salida. A nivel práctico tengo que considerar o tengo que elegir un condensador que soporte una tensión pues como la tensión de salida un poco mayor para no tener problemas, pero no muchísimo más mayor, porque si no significaría que sería capaz de almacenar mucha más energía de la que va a almacenar a nivel práctico en ese circuito y como resultado el tamaño de ese condensador sería mucho más grande de lo que necesito. Por poner un ejemplo, tengo por aquí un condensador muy pequeñito de montaje superficial que apenas se ve
que tiene una capacidad del orden de unos pocos microfaradios, al igual que este otro que tengo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos condensadores? Que este soporta o es capaz de soportar 6 veces más tensión que este. Dicho de otra forma, este es capaz de almacenar 36 veces más energía que este de aquí. 6 por 6, 36. 36 veces más energía que este. Bien, y eso al final pues se traduce en un mayor tamaño. Por eso digo que hay que elegir una tensión superior que la que va a soportar el condensador en el circuito, pero tampoco mucho más, más grande, porque si no penalizamos muchísimo el tamaño de nuestro convertidor, al igual que ocurría con las bobinas. Así que bueno, con esto ya damos respuesta a una de las cuestiones críticas a la hora de diseñar un convertidor reductor. Ya hemos hablado del principio de operación, lo hemos explicado de dos formas. Hemos visto cómo elegimos la bobina en el vídeo anterior, cómo teníamos en cuenta no solo la inductancia, sino también la corriente que va a circular por ella. Y en este vídeo hemos visto cómo elegimos la capacidad que necesita el condensador y luego también aquí rápidamente hemos hecho un pequeño análisis de cómo me afecta la tensión o la energía que es capaz de almacenar en ese condensador al tamaño que tiene. Todavía nos queda alguna cosa antes de acabar con esta lista de vídeos con cuestiones básicas de convertidor reductor, pero no son muchas ya. Así que, bueno, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos próximamente. Un saludo.